Buenos días, Radio Escuchas. Bienvenidos a un episodio más de ¿Y qué más, Gogo? Su podcast de confianza donde tocamos temas de medicina y los explicamos de la manera más digerible posible. El día de hoy le tocó al fondo de ojo. Puede que muchos de ustedes ya sepan qué es el fondo de ojo, pero para los que no lo conocen, es una técnica que consiste en la visualización a través de la pupila y los medios transparentes del globo ocular, como lo son la córnea, el humor acuoso, cristalino y el humor vítreo. Estructuras como la retina, la papila o el disco óptico, los vasos sanguíneos, la mácula y la coroides. Con esta exploración se pueden lograr observar y diagnosticar enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad, el desprendimiento de retina, retinopatía diabética o algún melanoma en alguno de los ojos. Pero antes de hablar de la técnica y de las enfermedades como tal y lo que podemos ver en un fondo de ojo, primero tenemos que conocer el oftalmoscopio, nuestra herramienta de elección y de excelencia. Cabe destacar que este aparato tiene múltiples variantes. En este caso estamos hablando del oftalmoscopio directo e indirecto. Del que vamos a hablar hoy va a ser el directo, que conocemos de mango. El indirecto suele ser una cinta con una lámpara que se pega a la frente del explorador y aparte tiene un disco que es una lupa que permite ver al explorador desde lejos el fondo de ojo. Estas dos partes del oftalmoscopio indirecto son separadas, pero no suele ser muy común verlo, entonces vamos a tocar sobre el oftalmoscopio directo. Este dispone de varias lentes para el fondo de ojo, pero su funcionamiento básico se basa en la reflexión por espejos de un rayo de luz que se dirige hacia el ojo del paciente. Conocemos que en la cara posterior del oftalmoscopio se encuentra un disco o rueda que permite cambiar la forma e intensidad de la luz empleada. Tiene un círculo pequeño o media luna de luz blanca que se utiliza para pupilas mióticas, en este caso contraídas. El círculo luminoso de mayor tamaño se utiliza para pupilas dilatadas y una luz verde o anaeritra que es de longitud de onda corta y su reflejo en las capas superficiales de la retina, la mácula y los vasos sanguíneos, entonces nos permite verlos con mayor claridad. Este aparatito se compone de 8 partes principales, las cuales son el mango, el rheostato, el cabezal, el disco recós, el selector de filtro, el selector de diafragmas, el orificio de observación y el cojín de apoyo ciliar. Pero para poder ver cualquiera de estas patologías o anormalidades en un fondo de ojo, debemos tener una correcta técnica en la toma del fondo de ojo. Para esto, debemos estar en una habitación con la luz apagada o disminuida. El oftalmoscopio se coloca directo frente al ojo dominante del examinador y entre 20 y 30 centímetros del ojo que se explorará del paciente. La luz del oftalmoscopio se dirige hacia el área pupilar del paciente y se debe explorar con un lente neutro girando el disco y colocándolo en 0 o +1 según sea el caso. Por lo general, toda la pupila del individuo se debe observar de color rojo anaranjado. Después buscamos el reflejo del fondo que permite evaluar el estado de los medios transparentes del ojo de una manera sencilla y muy rápida. Una vez identificamos el reflejo del fondo de ojo y sin que lo perdamos de vista, debemos acercar gradualmente hacia el ojo del paciente. Se debe usar la mano derecha para evaluar el ojo derecho del paciente y la mano izquierda para evaluar el ojo izquierdo. El dedo índice se coloca en el disco rotatorio del oftalmoscopio con objetivo de girar el lente del disco y enfocar el fondo de ojo. Debemos evitar que el paciente vea directamente la luz, pidiéndole que sitúe la mirada hacia el lado nasal, ya que así la luz no molestará tanto y nos permitirá a nosotros realizar una exploración más sencilla. Una vez que hayamos enfocado un elemento en el fondo, se debe identificar la papila, siguiendo el trayecto de vasos de la retina hasta donde el calibre de estos vasos se vuelve mayor. Una vez ya conocemos la técnica correcta para la exploración del fondo de ojo, debemos conocer cómo se ve un fondo de ojo normal. Podemos distinguirlo entre lo que está bien y lo que está enfermo del fondo de ojo. La papila se suele ver como un disco oval de color rojo amarillento o ligeramente rosado. Los vasos que se pueden ver en la papila son la arteria central de la retina, la vena central de la retina y sus respectivas ramas.
A partir de la papila se puede seguir el trayecto hacia afuera de los vasos retinianos y podemos visualizar los cruces arteriovenosos, sus bifurcaciones y el calibre. Pero a la vez que observamos estos vasos, debemos observar el parénquima retiniano. Y ya por último, exploramos el área macular, pidiéndole al paciente que vea directamente a la luz del oftalmoscopio. Al ser una maniobra invasiva y que contrae ampliamente el ojo, se realiza al final de la exploración. Pero antes de continuar, pasaremos a una pausa comercial. De todos los músculos de tu cuerpo, los del ojo son los más activos y rápidos. Por eso llega Roto a México. Las gotas más vendidas en el mundo por su tecnología. Imagínate, parpadeamos alrededor de 5.2 millones de veces en un año. Mantener los ojos hidratados es importante. Como oftalmólogo, recomiendo Roto Dry Aid a quienes sufren de ojo seco. Su tecnología Liquid Shield forma un escudo protector que trabaja en las 3 capas del ojo para restaurar la humedad, brindándote protección contra la sequedad, irritación, sensación de arenilla, ardor y picazón. Hasta por 12 horas. Nuevo Roto Dry Aid, el escudo que restaura la humedad de tus ojos. Bueno, estamos de vuelta. Ahora, en este orden debemos explorar, ya que podemos minimizar las molestias y facilitamos la identificación de estructuras. Primero, el disco óptico suele tener un color ligeramente rojizo, siendo su mitad temporal más pálida que la mitad nasal. En su centro hay una pequeña depresión de color blanco conocido como excavación fisiológica. Su tamaño no debe exceder el 30% del total del tamaño del disco, ni debe tocar ningún borde temporal. El disco debe tener una forma redonda u ovalada, con un diámetro de entre 1.5 y 1.7 milímetros. Este debe tener márgenes nítidos y la arteria central debe emerger del centro del disco y de inmediato se debe dividir en una rama superior y una inferior. Y esta última rama inferior se divide en una rama nasal y una temporal. De donde mismo salen las arterias, igualmente sale la vena central de la retina, y esta tiene una rama superior y una inferior. Luego, en la retina se revisa el parénquima retiniano, que ya habíamos mencionado anteriormente, y esta suele ser de color rosado o marrón claro. Esto depende ampliamente de la etnicidad de nuestro paciente, y debe estar libre de elementos anormales como hemorragias en flama o puntiformes y exudados duros o blandos. Por último, la mácula. Esta suele ser una zona más pigmentada que el resto de la retina y además de que es avascular, y en su centro se observa un reflejo luminoso puntiagudo que se llama reflejo foveal. Existen enfermedades que solo afectan a la mácula. ¿Y cómo creen que se llaman? Así es, maculopatías. El examen de fondo de ojo se debe hacer en realidad anualmente en la gente sana y más seguido en pacientes con diabetes, hipertensión arterial, traumatismos, una disminución abrupta de la visión y cefaleas. Tenemos que verificar que no haya presencia de microaneurismas, hemorragias, exudados duros o blandos, ya que estos son muy comunes en la retinopatía diabética. Pero también debemos revisar que no haya neovascularización en retina o en la papila, que haya formación de membranas fibrovasculares o un desprendimiento de retina traccional. Y en el caso de una retinopatía hipertensiva podríamos observar estrechamiento vascular, esclerosis, hilos de cobre o plata, cruces arteriovenosos, exudados y hemorragias e incluso edema macular y retiniano, además de un edema papilar. Todo esto obviamente depende del grado de avance de la retinopatía, pero para poder esperar encontrar alguno de estos signos y poder identificarlos, debemos conocer previamente la historia de nuestro paciente, saber si tiene alguna enfermedad subyacente o algún síndrome. Bueno, una vez ya conocimos qué es el fondo de ojo, su herramienta de elección del oftalmoscopio y sus designadas partes, lo que debemos encontrar normalmente en un fondo sano y algunas características de enfermedades comunes que se pueden apreciar en el examen del fondo de ojo, podemos realizar nuestra exploración de manera correcta y lo que podemos esperar ver. Espero les haya parecido interesante y muy pronto tendremos más episodios. Hasta luego.